Hola, espero que estés bien y pues continuando con nuestro curso de construcciones rurales, vamos a hablar hoy de muros de contención. Comenzaremos dando unas generalidades sobre los diferentes tipos de muros y haremos una descripción de las características de algunos de estos muros de contención. Así que de una vez entremos en materia. En esta ocasión tenemos como objetivo el conocer las generalidades, algo de clasificación de muros de contención, los tipos de muros y sus posibles aplicaciones para ingeniería agrícola. En este sentido, miraremos algunas generalidades y definiciones, hablaremos de los usos y una clasificación de los muros de contención, los cuales se definen como elementos estructurales diseñados para contener materiales. En este caso pueden ser de uso múltiple en ingeniería y se utilizan, por ejemplo, en carreteras en montaña, en edificaciones construidas en terrenos con diferencias de nivel, en soportes de tuberías, en instalaciones especiales, en fin, las aplicaciones de los muros de contención son muy variadas. De acuerdo a Zagarpa, nos dice que los muros de contención son estructuras sólidas hechas a base de mampostería y de concreto armado, que está sujeto a flexión por tener que soportar empujes horizontales de terreno o de los materiales que están conteniendo. Otra definición nos dice que es una estructura cuya principal función es servir de contención, ya sea en un terreno natural o un relleno artificial. Puede también contener agua o cualquier otro material. En algunas ocasiones, estos muros desempeñan función de cimiento. Ahora bien, los muros de contención tienen diferentes usos. Como ya lo habíamos mencionado, usos en carreteras, en edificios, en puentes, para contención de agua, y para esto algunas de las prácticas más comunes o las prácticas en las que más se utilizan los muros de contención están las carreteras, los estribos de los puentes, cimentaciones por ejemplo en edificios con sótanos, tanques de agua y en silos horizontales donde podemos nosotros tener almacenado arena, carbón, gravilla, infinidad de materiales. En cuanto a clasificación, nosotros podemos tener los muros de gravedad, los muros en voladizo, los muros con contrafuerte o apoyos en contrafuerte, los muros entramados y los muros en bandejas. Los primeros, es decir, los muros de gravedad, son utilizados para pequeñas alturas. Normalmente utilizan su propio peso para poder estabilizarse. Dentro de estos muros se encuentran algunos gaviones. Son estructuras pesadas, normalmente de grandes secciones en las que la resistencia se consigue por su propio peso. Estos muros se limitan a alturas no superiores a los 3 metros. Y vemos aquí un par de imágenes donde se ve que la resistencia del muro es debida al peso. Luego podemos mirar en este tipo de muros que solo llevan refuerzo los muros de concreto y este refuerzo se coloca cerca del lado expuesto para restringir el agrietamiento. Realmente termina siendo un refuerzo para resistir ese agrietamiento. Y todos los muros de gravedad deben llevar unos drenes para la salida del agua del material que están conteniendo. Después vienen los muros en voladizo, que son los muros de uso más frecuente. Normalmente son en concreto reforzado y constituyen la solución más económica para muros que superan los 3 metros de altura y que pueden llegar hasta 10 o 12 metros de altura. En estos muros de contención hay dos tipos de perfiles, puede ser el perfil en L o el perfil en T, y se consideran la solución más económica. Estos muros consisten en un tablero y una base, formando la L o formando la T, están construidos en concreto reforzado y ese refuerzo nos ayuda a soportar las tensiones que se causan por los esfuerzos o empujes laterales, causados por el terreno o el material que están conteniendo. Una variación de estos muros de emboladizo son los muros con contrafuerte y los muros apoyados, que representan una evolución del muro emboladizo. Y se utilizan cuando se tienen alturas superiores a los 12 metros o cuando se tienen grandes presiones por los materiales contenidos. Entonces es necesario un refuerzo adicional a través del contrafuerte, como se ve aquí en las imágenes, donde al crecer la altura y obviamente los espesores del concreto o del hormigón, los voladizos se convierten en un punto débil. Entonces es necesario disminuir el efecto de este voladizo a través de los contrafuertes. Pueden colocarse esos contrafuertes en dos formas, ya sea en el terreno que están o en el material que están conteniendo o en el lado opuesto, en el paramento opuesto.
Normalmente la solución donde yo coloco el contrafuerte en el lado donde está el material que voy a contener es económicamente mejor porque se coloca en la zona de compresión causada por el material. Entonces los esfuerzos son menores y por tanto las dimensiones también podrían ser menores. En el otro sentido, pues se necesita un refuerzo mayor y unos espesores mayores. Después vienen los muros entramados, que son sistemas donde se emplean piezas prefabricadas de concreto o se pueden emplear piezas en madera que forman pues una red que se rellena con el propio suelo. Se utiliza mucho para contenciones de terreno en ladera. Sin embargo, pues es para dimensiones pequeñas. Adicionalmente, tenemos los muros con bandejas o los muros de bandeja, donde a través del diseño de estas bandejas se pretende contrarrestar parte de ese momento flector causado por el empuje del terreno o del material a contener. Al tener esos momentos, en este caso en sentido horario, como se ve en la imagen, se reduce el momento en sentido antihorario causado por el empuje de terreno. Esto nos ayuda o nos permite mejor a tener menores dimensiones en el vástago o elemento vertical del muro de contención. Pasamos entonces a mirar algunos elementos de la construcción. En esta imagen vemos el encofrado o formaleteado, el molde donde nosotros vamos a construir el muro de contención. Vemos aquí el cimiento de vaciado, pues todo el tema de formaleta hecho con tablas de 1,5 pulgadas y se alcanza a detallar la configuración del acero de refuerzo. Este acero de refuerzo se calcula, y es lo que vamos a ver en nuestro siguiente video, mediante un ejercicio donde nosotros, a partir de los esfuerzos que se causan por los empujes de terreno, tanto el empuje horizontal como el peso propio del material, pues vamos a tener unos esfuerzos de flexión en el elemento vertical, en el vástago del muro, y pues debemos soportarlo mediante el acero de refuerzo. Aquí vemos algunas imágenes de ejemplos reales de muros de contención en las diferentes aplicaciones. Entonces, pues de esta diapositiva quiero resaltar el tema de un adecuado vibrado del concreto, de un adecuado curado para evitar agrietamientos que puedan afectar la resistencia del muro, y seguimos mirando algunas imágenes de muros con contrafuertes, y aquí en estas últimas imágenes pues vemos el proceso constructivo, donde hay una zanja donde se coloca el elemento horizontal, la zarpa delantera o zarpa trasera del muro, se coloca el acero de refuerzo, se vacía el concreto y se coloca el formaleteado para el elemento vertical o vástago. Una vez colocado el acero de refuerzo, se funde el concreto, se deja fraguar y pues al final retiramos la formaleta. En estas diapositivas pues vemos el proceso constructivo al detalle de cada una de las etapas que estamos mencionando. Debemos tener especial cuidado con el vaciado y el vibrado del concreto para evitar que nos queden burbujas de aire atrapado, ya que serían puntos de concentración de esfuerzos y disminución de resistencia para el muro. Al final, pues procesos de impermeabilización en algunas de las caras, y se alcanza a notar algo de los tubos de drenaje para evacuar el agua del terreno que estamos conteniendo.